Muy bien, hermanos. Ahora sí, pónganse de pie por unos minutos. Vamos a ir a la palabra. Y quiero que leamos en 2 Timoteo, en el capítulo 2. 2 Timoteo, el capítulo 2. Más que una predicación, sería una reflexión y un recordatorio. Unas palabras de memoria, de recordatorio para todos nosotros. Vamos a leer capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 13. Y me gustaría que en esta ocasión leyéramos todos juntos estos 13 versículos de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1 al 13. Entre todos, juntos, aquí vamos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, en esta hora solo te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra que hemos leído, usted la bendiga en nuestras vidas, en cada corazón. Para gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Mientras meditaba o pensaba, como les decía anteriormente, que no me correspondía la predicación o la exhortación en esta noche. Teníamos otro predicador en agenda, pero mientras pensaba en que pudiera compartir con la iglesia, con todos ustedes en esta noche, este fue uno de los pasajes que llegó a mi mente. Llegando al fin de año, básicamente estamos cerrando ciclos. Eso es lo que implica terminar un año. Es como el cierre de un ciclo, es como el cierre de una temporada, como el cierre de momentos o de periodos. Bien sabemos que para Dios el tiempo no existe.
Para Dios las horas no existen, los días, los años. Dios siempre vive en un eterno presente. Por eso el texto nos dice ahí, básicamente en el versículo 13, Él no puede negarse a sí mismo, Él es quien Él es. Él es quien Él es. Pero Dios estableció desde el inicio de la creación el tiempo. Dios estableció los períodos. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, el capítulo 2, Dios habla de las estaciones, del día, la noche. Vio Dios el día primero que todo había sido bueno en gran manera. Y fíjese que Dios puso límites, períodos, tiempos, estaciones, horarios. Y nosotros vivimos de acuerdo a eso, aunque Dios no, pero nosotros sí. Y pensando en esto, y regularmente yo no soy de los que tiende a estar pasando un año nuevo, un año viejo, ese tipo de cosas. No le hago mucho caso a esas cosas. El tiempo va caminando, el tiempo va transitando, el tiempo no se detiene, obviamente, y tenemos que considerar el tiempo. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos recuerda esto, que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Está hablando de periodos. El sabio Salomón nos anima también y nos recuerda que hay tiempo para todo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazo, y así sucesivamente, tiempo de edificar, tiempo de derribar, y así sucesivamente. Y también les recuerda a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días, en el tiempo de tu juventud, antes que lleguen los días, antes que lleguen los tiempos malos. Y el mismo Señor Jesucristo también nos anima a que tenemos que considerar los tiempos, que tenemos que meditar en los tiempos. Todo esto lo vemos en las Escrituras, y básicamente todo esto que les digo ahora pasó por mi mente en estos días, en estos últimos días, de qué podía compartir. Llegando ya al final de este año y además cerrando este periodo que regularmente tenemos de actividades, de campañas, de reunión. Y yo creo que no ha sido un año más. Creo que hemos disfrutado este tiempo, hemos pasado un buen tiempo durante este fin de año, ¿o no? Creo que el Señor nos ha bendecido, hemos tenido una descarga de la palabra, una descarga de instrucción de la palabra del Señor, y eso es bueno. Llegó este pasaje, el versículo 8. Acuérdate de quién, de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. De hecho, el contexto en que Pablo le dice esto a Timoteo es en el final de sus días, en el final de su ministerio. Pablo está escribiendo sus últimas palabras. Pablo está, como se dice, pasando el bastón o el batón. Está dando el relevo. Está entregando un ministerio que se le había encomendado a él, y se lo está entregando a una nueva generación, a un relevo. Pablo sabe que su tiempo está terminando, su tiempo está llegando al final. De hecho, él habla de eso en el capítulo 3. Y lo dice: mi tiempo está cercano. Y habla de que he corrido la buena batalla, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Pablo ya está
terminando un ciclo. Él está consciente de eso. Y una de las cosas que él hace, le dice a su hijo, como le llama Timoteo, es darle instrucciones de ánimo, instrucciones de aliento. Y Pablo le dice de todo a Timoteo. Le dice cómo tiene que, de hecho la primera carta se trata de eso, cómo tiene que conducirse en la iglesia, qué tiene que hacer en la iglesia, qué no debe hacer en la iglesia, qué es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se encarga de darle todas las instrucciones a Timoteo, que era su compañero, pero también era él le llamaba su hijo. Lo había instruido, lo había criado, vamos a decirlo así, en el Evangelio. Y Pablo le da de todas las instrucciones. Pero una de las, para mí, de las más cruciales es esta. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Cristo? Acuérdate de Jesucristo. Bueno, hermanos, en medio de tantas cosas, además de que tenemos la tendencia a olvidar, nosotros olvidamos. Nuestra memoria nos falla. No importa lo joven que tú seas, no importa lo capacitado que tú seas, la memoria nos falla. Por eso alguien dijo que el que escribe no olvida, que lo que se escribe se queda escrito, se queda plasmado, se queda ahí. Pero nuestra memoria nos traiciona, nuestra memoria se va desgastando. Sabemos que hay enfermedades físicas, neurológicas, que hacen olvidar a las personas. Pero no hay que estar enfermo para tener Alzheimer o para olvidar, que esa es una de las enfermedades más tristes. Una persona que olvida todo, olvida a su familia, olvida todo. No hay que tener Alzheimer para olvidar. No hay que estar anciano para olvidar. De hecho, hay ancianos que tienen una memoria nítida, una memoria precisa, concisa. Te dicen años, números de teléfono, te dicen ocasiones, tienen memorias, como se dice, intactas. Hay jóvenes que no se acuerdan ni lo que comieron ahorita, 2 horas atrás. La memoria nos falla. Eso es parte de la caída del hombre. Eso es parte del pecado. Nos hace olvidar. Pero además, las tantas cosas de la vida, las tantas situaciones y nuestra memoria funciona que recuerda lo que más le impacta y tiende a reemplazar recuerdos, tiende a borrar vivencias, tiende a borrar momentos, tiende a eliminar esto. Por eso, una de las cosas es que nos necesitamos unos a otros, porque cuando se nos olvida algo, alguien viene y nos lo recuerda. ¿Y tú te acuerdas de esto? No, yo no me acuerdo, pero mira, acuérdate de que hicimos esto, que pasó esto. Ah, ahora sí me acuerdo. Nuestra memoria necesita también estímulos. Nuestra memoria necesita ejercitarse. De hecho, la memoria se ejercita. Usted sabe que el cerebro es un músculo y se ejercita también. Y de hecho, una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo aquí en el versículo 1, esfuérzate en la gracia. La gracia, aunque recibimos
es un regalo inmerecido, no nos debe llevar a cruzar los brazos, sino a esforzarnos. Y es posible que hable un poquito de esto más adelante, pero una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es: acuérdate de Cristo. Acuérdate de Cristo. Creo que uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos todo este tiempo durante el mes de diciembre, al final de año, es que el mundo celebra una temporada sin Cristo. El mundo celebra una temporada sin recordar a Cristo. De hecho, nosotros conocemos por estadísticas que en el país, una de las 2 temporadas donde más muertes hay es la temporada de Navidad. Y la otra temporada es Semana Santa. Irónicamente, 2 temporadas donde se debe recordar a Cristo. Diciembre, estas fechas celebramos ¿qué? El nacimiento de Cristo. Semana Santa, recordamos, reflexionamos en la pasión de Cristo, en la pasión y muerte de Cristo, pero también celebramos la resurrección de Cristo. Pero irónicamente son de las temporadas donde más las personas se olvidan de Cristo. Creo que uno de los motivos de este tiempo que nosotros tenemos como iglesia, que a otras congregaciones les parece un tanto interesante, he hablado con pastores y creyentes de otras congregaciones que les parece bastante interesante que nosotros tenemos estos tiempos durante el mes de diciembre, es que nosotros, con la gracia del Señor, lo que queremos es realmente celebrar a Cristo. Queremos hablar de Cristo y por eso predicamos el Evangelio, hablamos del Evangelio, hablamos de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, nos reunimos para tener comunión también con la palabra, comunión los unos con los otros. Recordar a Cristo, mientras el mundo no se acuerda de Cristo, si nosotros quisiéramos recordar a Cristo. Por eso todo lo que cantamos tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la palabra de Cristo, tiene que ver con Dios, con nuestro Salvador. Hermanos, una de las cosas que debemos tener pendiente siempre es a Cristo. Que no olvidemos a Cristo. Que siempre recordemos a Cristo. Y esto es una de las cosas que Pablo le enfatiza a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Si nosotros quisiéramos que Dios se acuerde de nosotros, ¿usted quiere que Dios se olvide de usted? Imagínese que Dios se olvide de nosotros. Imagínese que Dios no nos recuerde. De hecho, Dios tiene presente a toda la humanidad. Dios no se olvida de nosotros. De hecho, el Salmo 103, el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Y dice, ¿qué dice? Se acuerda lo que somos. Él se acuerda lo que somos. Hermanos, si algo debemos tener presentes es que nosotros estamos aquí hoy, tengamos o no tengamos, si estamos aquí es porque Dios se acordó de nosotros. Cuando habla de que somos polvo, habla de nuestra debilidad,
Habla de dónde venimos, habla de nuestra condición, habla de lo que somos en realidad. Tristemente hay personas que dicen, yo no necesito a Dios. Sí, tú necesitas a Dios. Si tú no necesitaras a Dios, tú no estuvieras aquí. Todo ser humano necesita a Dios. Él es el aliento de nuestras vidas. Él literalmente, hermanos, es el oxígeno que respiramos. Literalmente Él es cada latido de nuestro corazón. Literalmente. Sin Él no podemos vivir. Dice la palabra de Dios que en Él subsistimos. En Él subsistimos. No hay forma de que nosotros podamos vivir sin Dios. Pero en la práctica mucha gente vive sin Dios. En la práctica. Dice ahí el texto que Él se acuerda de que somos polvo. Y Él no está hablando de los que creen en Él solamente. Ahí está hablando de todos. Todos los seres humanos. Él se acuerda, si algo tiene Dios pendiente de nosotros, es nuestra condición, nuestra debilidad. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde lo creó? ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra. Y cuando el hombre pecó, ¿qué Dios le dijo al hombre? Del polvo has venido y volverás al polvo. Él se acuerda de nosotros. Llama mi atención el ladrón que estaba crucificado con el Señor. ¿Cuál fue la frase que él le dijo al Señor? Señor, por favor, acuérdate de mí. Entonces fue una petición de arrepentimiento, una petición de sumisión, una petición de necesidad. Acuérdate de mí. No nos gustaría que Dios se olvidara de nosotros. Hermanos, si Dios nos tiene pendiente a nosotros, Dios nos tiene pendiente. Y especialmente de sus hijos. Dios está al tanto de sus hijos. Yo estoy totalmente convencido de que nada de lo que pasa en la vida de los hijos de Dios viene por coincidencia o al azar, o que pasó porque tenía que pasar, o que, bueno, no sabemos por qué pasó. Quizás nosotros no sabemos por qué pasó, pero Dios sí sabe por qué pasó. Todo lo que ocurre en la vida del creyente, la vida del cristiano, está bajo el control de Dios. Absolutamente todo. Todo, absolutamente. No hay circunstancias en la vida del cristiano que estén fuera del control de la mano de Dios. Acuérdese de Job. Todo lo que le vino a Job no fue por pecado, no fue porque Dios lo había determinado así. Los amigos pensaban distinto. Los amigos de Job tenían un entendimiento, una concepción de lo que estaba pasando en la vida de Job, pero el capítulo 1 nos dice por qué todo le vino a Job. Por la providencia divina. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, y dentro de las últimas palabras que Él les dice, yo estaré con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días. Eso habla de que el Señor está pendiente a cada uno de sus hijos. Él no se olvida de nosotros. Él está pendiente a nosotros. Él está observándonos. Él está
también administrando su gracia, dándonos de su favor. Hermanos, todo lo que nos llega a la mano, todo lo que viene a nosotros también es por la providencia del Señor. Todo, absolutamente. Recursos, oportunidades. Todo viene por la buena provisión del Señor. Él no se olvida de nosotros. Usted sabe que a veces nosotros tenemos peticiones y le hacemos peticiones al Señor. Y a veces dejamos de pedirle al Señor. Quizás se nos olvida una petición, pero usted sabe que las peticiones que nosotros le hacemos al Señor, Él no la olvida. Yo he hecho memoria de algunas cosas que le he pedido al Señor. En un momento se la pedí al Señor. He hecho memoria de peticiones al Señor de años atrás y dejé de pedirle eso al Señor por alguna que otra razón, porque vienen otras peticiones, quizás más otras necesidades, otras situaciones que, bueno, ya eso no lo tenemos del Señor, el Señor ya no hemos recibido respuesta del Señor, pero años después, tiempo después, viene el Señor y te da lo que le habías pedido. El Señor no olvida, hermanos. El Señor no olvida. A nosotros sí se nos olvidan. Por eso a veces es bueno tener listas de peticiones y con esa misma lista de peticiones, cuando la recibimos, sería una lista de agradecimiento. Pero el Señor no olvida y no quisiéramos que el Señor nos olvidara. No quisiéramos que el Señor nos olvidara. De hecho, el salmista en algunas ocasiones le decía: Señor, está atento a la voz de mi clamor. Escucha mi ruego. Está atento, Señor. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Cristo. Acuérdate de Cristo. Ahora es una responsabilidad nuestra recordar a Cristo, acordarnos de Cristo. ¿Qué tenemos que recordar de Cristo, hermanos? Tenemos que recordar de Él su buena mano con nosotros, su buena obra con nosotros. Y no solamente esto, en primer lugar quisiera enfatizar, acuérdate de la persona de Cristo. Agnósticos, escépticos, y hoy más, no porque hoy en este tiempo sea más, sino que es más visible, han querido opacar, han querido quitar la persona de Cristo. Algunos dicen no, que Cristo no nació, que el personaje de Cristo no existió. Cristo como persona es un personaje histórico, valga la redundancia, es un personaje histórico. No hay manera de negar por la historia que Jesucristo existió. No hay forma, no hay manera. El que diga que Jesucristo no existió tiene que negar mucha historia, muchos momentos históricos. Tiene que negar naciones, tiene que negar periodos, tiene que negar imperios, tiene que negar reyes, tiene que negar muchas cosas. Cristo como persona pasó por esta tierra. Y no fue una persona cualquiera, Dios encarnado. Cristo marcó la historia de la humanidad. Algunos dicen que es, y pudiera ser, el personaje más controversial de la historia de la humanidad. Pero sin duda alguna, hermanos, Jesucristo como persona ha sido el que más ha impactado la historia de la humanidad. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Cristo. Recuerde que Pablo
antes llamado Saulo, negaba a Cristo, se oponía a Cristo. ¿Y qué sucedió en un momento trascendente de su vida? El mismo Cristo se le apareció. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Acuérdate de Cristo. ¿Estamos acordándonos de Cristo? ¿Estamos recordando a Cristo? En Deuteronomio 8, el versículo, esa frase aparece bastante en Deuteronomio. Acuérdate, recuerda, ten presente. Es una frase y una palabra que se repite bastante en Deuteronomio, porque de hecho de esto se refiere, y este es el propósito de Deuteronomio: recordarle la ley al pueblo de Dios, acordarle la ley al pueblo de Dios. Eso es lo que significa Deuteronomio, la segunda ley de Dios. Y es como un recordatorio, es donde Dios vuelve a darle la ley al pueblo de Dios. Y mire lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 18. 8, 18. Si no, acuérdate de quién, de Jehová tu Dios. Pero, ¿de qué nos está hablando el texto? Bueno, vamos a leer el versículo 11. Hay una advertencia. El versículo 11 empieza diciendo que cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un momentito. Aquí habla de qué? De prosperidad. Y hermanos, la prosperidad y el bienestar tienen la tendencia a hacernos olvidar. Por eso les dije al inicio que no solamente tenemos falta de memoria por lo débil que somos, sino que nuestra memoria reemplaza recuerdos, reemplaza personas, reemplaza momentos. Y una de las razones por la que nuestra memoria tiende a reemplazar aquí a Dios y a olvidarnos de Dios es el bienestar. Y alguien dijo, y yo lo pensé cuando lo dijo, que muchas veces Dios deja a las personas en necesidad para que no se olviden de Él. Porque cuando nosotros tenemos necesidad, ahí sí nos acordamos de Dios. De hecho, hubo alguien que escribió en los últimos versículos, en los últimos capítulos de Proverbios, fue alguien bien sabio que dijo: no me des abundancia, no sea que me olvide de ti. Pero tampoco me deje pasar hambre, no sea que te maldiga. O sea, él está diciendo: quiero estar balanceado, ponme en la mitad, dame lo necesario. Hermano, eso significa que no es malo ser de media clase.
No es malo. Y no es malo vivir con lo necesario. El texto dice allí, versículo 14, dice: enorgullezca tu corazón y te olvides de que fue Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien, y digas en tu corazón: mi fuerza y la voluntad de mi mano me han traído esta riqueza. No te olvides de que fue Dios que hizo todo. Acuérdate de Dios, acuérdate de Jehová tu Dios. No enorgullezcas tu corazón. En la Biblia tenemos de todo. Si usted se acuerda de un hombre que se puso en pie en lo más alto de su palacio y dijo: he logrado esto, he logrado todo esto con mi propio poder. Dice que no pasó mucho tiempo cuando ese hombre estaba comiendo hierba con los animales. Se había olvidado de que Dios fue que lo llevó allí. Acuérdate. Por eso dice el versículo 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hay una advertencia al inicio en el versículo 11, pero ahora hay otra advertencia. Versículo 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios toma bastante en serio cuando nos olvidamos de Él. Dios toma muy en serio cuando nos olvidamos de Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y nosotros somos expertos en tratar de hacer, valga la redundancia, tratos con Dios, como que si Dios se olvida. Recuerde que Dios no olvida. De hecho, Salomón dice claramente: cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Él está en el cielo y tú estás en la tierra, acuérdate de eso. Dios no olvida. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios y no las hemos cumplido? Ay, Señor, si tú me respondes esto, si tú me das esto. Y Dios, que conoce todo, nos da lo que le pedimos y nosotros nos olvidamos de Él y después Él manifiesta lo que había en nuestro corazón realmente. Hermanos, Dios no olvida lo que nosotros le decimos a Él, lo que le prometemos a Él. Por eso es importante que nos acordemos de Él. Recuerda, lo primero es recuerda la persona de Cristo, lo segundo es recuerda lo que Dios te da para tu bienestar. Esa es la idea
de Deuteronomio capítulo 8, el versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. La gente que llega al poder y que llega a tener riquezas dice, esto yo lo conseguí con mi propia inteligencia, con mi propio poder. Dios es que da la sabiduría. Y de su boca viene el entendimiento, dice el libro de Proverbios. Dice Salomón, el hombre más sabio que ha pasado por esta tierra, dice que de Dios viene la sabiduría y el entendimiento. Dios es que da las oportunidades. Dios es que, dice ahí, te da el poder para hacer lo que puedas hacer. Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Mire otro pasaje más en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 18. Vamos a tenerlo en el 17. A veces llega, hermanos, el temor a nuestras vidas. Llega la duda a nuestras vidas. Y en este contexto, mire lo que dice el versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo yo las podré exterminar? O sea, hay un razonamiento. Hay un razonamiento que se está haciendo aquí. Estas naciones son más poderosas, son más fuertes, son más hábiles, tienen más capacidad que nosotros. ¿Cómo vamos a poder contra ellas? Dice el versículo 18, no tengas temor de ellas, trae a tu memoria, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y pone un ejemplo, que hay una canción muy famosa. De hecho, hay una película para niños y para los que nos gustan las películas animadas. Versículo 20. También enviará Jehová tu Dios, ¿qué? Una criatura básicamente insignificante. Hermanos, en los momentos difíciles, duros, batallas, acuérdate de Dios. Acuérdate del brazo poderoso de Dios. Acuérdate de la mano poderosa de Dios. Batallas, luchas, situaciones que decimos, con esto no podemos. Acuérdate de Jesucristo. Eso le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Volvemos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 8. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hermanos, aquí está la frase crucial. Lo más temible para el hombre. Lo que ningún hombre ha podido vencer. Todo hombre ha caído derrotado ante la muerte. Le dice a Timoteo, acuérdate de que Jesucristo venció la muerte. Por eso, si el creyente piensa con honestidad, con sinceridad y con convicción, el creyente no le teme a la muerte, porque ya Cristo venció a la muerte. Y dentro de todos los retos que Pablo le dice a Timoteo que él va a tener,
Le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de su persona, acuérdate de lo que Él ha hecho, acuérdate de lo que Él te da, acuérdate de la posición que Él te pone, de la provisión que Él te da. Acuérdate de Él. Acuérdate de que Él venció la muerte. Y realmente, hermanos, tenemos batallas duras, tenemos batallas fuertes y dudamos. Pero que no se nos olvide a Cristo. Que no se nos olvide a Cristo. Que no se te olvide a Cristo. La obra de Cristo más grande y la obra que tenemos que recordar es su sacrificio por nosotros. Nosotros no podíamos vencer la muerte. Alguien dijo que somos hijos de la muerte. No, el creyente no es hijo de la muerte, el creyente es hijo del Dios vivo. Cristo venció la muerte. Tenemos que recordar eso. Hermanos, esa es la reflexión en esta noche. Es importante que en nuestra carrera cristiana siempre recordemos a Cristo. Y la idea aquí es, debes tener en prioridad a Cristo. No permitamos que otras cosas reemplacen la memoria de Cristo en nuestras mentes. Pero que ustedes nada más hablan de Cristo. Pero que ustedes nada más hablan de Cristo. ¿Y de qué vamos a hablar? No es que somos cristianos. Díganme, ¿de qué tienen que hablar los cristianos? De Cristo, porque eso no es lo que somos, cristianos. ¿Y los evangélicos de qué tienen que hablar? Del evangelio. ¿De qué otra cosa? ¿En qué otra cosa vamos a pensar? ¿Cuál va a ser la prioridad de nuestra mente? ¿Cuál va a ser la prioridad de nuestros pensamientos? De hecho, el mismo apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. No es que somos fanáticos. Y si somos fanáticos, debemos ser buenos fanáticos. No fanáticos ventepatria. Cuando su equipo está perdiendo, se van para otro equipo y abandonan. Y no estoy hablando de los estrellitas ni nada por el estilo. Pero buenos fanáticos. ¿Usted sabe lo que hace un fanático, no, verdad? Un fanático se identifica. Usted la ropa le ve. En su casa cuando usted va, lo ve también. ¿Qué hay en su casa? ¿Por qué no podemos ser buenos fanáticos de Cristo? Eso es lo que identifica a un fanático, ¿no, verdad que sí? Que de su jugador favorito, de su equipo favorito, eso es lo que tiene en su casa. De su deporte favorito, eso es lo que tiene en su casa. Acuérdate de Cristo. Señor, perdona nuestra mala memoria. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestro reemplazo, que reemplazamos a Cristo con otras cosas. Hay días que ni siquiera recordamos a Cristo porque ni leemos la palabra, ni oramos, ni le clamamos. Perdónanos, Señor.
Hay situaciones, circunstancias de nuestras vidas que no tenemos a Cristo pendiente. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ejercitar nuestra memoria recordando constantemente a Cristo. Y esto debe ser algo intencional, no algo esporádico o aleatorio, sino que nosotros, y este es el mandato de Pablo a Timoteo, acuérdate de él, acuérdate de Cristo. Tienes que hacerlo, una práctica en tu vida, tienes que hacerlo conscientemente, intencionalmente. No es que en un momento, que otro momento nos acordemos de Cristo, sino que sea algo constante. Por eso, Señor, reconocemos nuestras debilidades en primer lugar, que por nuestra humanidad, por lo que somos polvo, nos olvidamos, nuestra mente nos falla. Pero también tenemos que admitir que dejamos que otras cosas ocupen el lugar de Cristo en nuestras mentes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser creyentes que en todo momento, en los momentos de abundancia, en los momentos de necesidad, en los momentos de bienestar, en los momentos de escasez, en los momentos de victorias, pero también en los momentos de derrotas, en los momentos de batallas, en los momentos de paz, de tranquilidad, en cada momento siempre nos acordemos de Cristo. Los momentos de salud, pero también en los momentos de enfermedad, nos acordemos de Cristo. Él ha sido bueno con nosotros, ha estado con nosotros. Y en Cristo es que tenemos la victoria, porque sin Cristo no podemos vencer. Por medio de Cristo que tenemos la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la carne, pero también la victoria sobre el mundo. Y en última instancia, la victoria sobre la muerte, que es el golpe más duro que puede recibir un ser humano. Aún nosotros como creyentes, la muerte es tan impactante que cuando un ser amado, querido, un hermano en Cristo parte, nos duele. Pero Cristo venció la muerte. Por eso no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Señor, en medio de todo el bullicio, en medio de toda la algarabía, en medio de todas las cosas, permítenos acordarnos de Jesucristo. Diga su palabra. Sabemos que nuestras mentes son limitadas, nuestras mentes son débiles y hemos recibido, y todavía nos falta recibir en este año, tu palabra. Trae a la memoria, Señor, lo que hemos escuchado de tu palabra, que sirva de buena reflexión a nuestras vidas. Gracias te damos por los predicadores, los pastores que han pasado por aquí durante este mes. Gracias porque a través de ellos usted nos ha recordado tu palabra una vez más. Nos ha recordado esas verdades que a veces se nos olvidan. Esas verdades que están ahí, pero son recordadas con otras palabras. Gracias, Señor, por ellos. Bendígales. Y que tu palabra siempre esté presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén.